Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y por ende su rendimiento en la detección y solución de los problemas jurídicos de los casos que a nivel preventivo correctivo manejen y se vinculen de alguna forma con inteligencia artificial mercantil. IA mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré el entrenamiento válido de IA mercantil, de la inteligencia artificial mercantil comercial, de la empresa mercantil comercial. Y el entrenamiento en este contexto significa el hecho de configurar, calibrar y propiamente formar válidamente la IA, en este punto específicamente mercantil, de naturaleza jurídica mercantil, comercial, para que funcione, opere y propiamente exista válidamente. Entonces se requiere del ingreso de información y del posterior procesamiento, tratamiento, empleo, operación de dicho insumo, es decir, de la operación de dicha información, del procesamiento de la información que involucre para lograr los resultados que jurídicamente deban existir, es decir, que según el deber ser jurídico, es decir, según cómo apliquen los derechos y deberes, deben existir si se trata del todo del resultado y deben existir si se trata de los diversos resultados que deben existir frente al producto de IA mercantil involucrado, frente al producto empresarial comercial de IA involucrado, frente al producto mercantil comercial de IA involucrado. Entonces se debe incluir una información armónica jurídicamente. Y por eso en relación con lo mercantil y propiamente con la IA mercantil, se debe conocer, tener claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con lo mercantil en general. Es decir, se debe conocer la forma de la aplicación de los derechos y deberes, cómo proceden, cómo aplican, cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente al fenómeno de lo mercantil, comercial, es decir, en general frente a la empresa mercantil comercial y por ende frente al desarrollo de actividades mercantiles comerciales. Y dentro de ese universo jurídico se debe saber, por ejemplo, qué es, qué significa jurídicamente, qué es una empresa mercantil comercial, qué clases de empresa mercantil comercial existen, etcétera, y por ende cómo existe la diligencia frente a la empresa en general y frente a las diversas formas de empresa, ¿cierto? Es decir, cómo existe la aplicación, cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar, cómo se deben lograr aplicar, por ende, de alguna forma, los derechos y deberes frente a la empresa mercantil en general y frente a cada una de sus clases. Y en específico, se debe a la vez tener claro cómo aplican los derechos y deberes frente a la empresa mercantil específicamente involucrada en el caso, ¿cierto? Y dentro de ello, cómo específicamente, cómo puntualmente, concretamente aplican los derechos y deberes frente a la IA mercantil y por ende, cómo aplican los derechos y deberes frente a cada persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado en relación con la IA mercantil, para que así la IA exista válidamente, la IA mercantil exista válidamente, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes van aplicando y propiamente aplican en el caso vinculado con esta en relación con esta, en relación con la IA según su forma, según cómo haya existiendo y propiamente exista la IA mercantil, el producto de IA mercantil en el caso, a la medida del caso, y por ende, esto incluye, es decir, la existencia válida de la IA mercantil incluye dos momentos. La creación válida, por ende, gracias a que cada persona existente en relación con esta, en relación con su creación, aplica los derechos y deberes, logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes según cómo procedan, apliquen y por ende deban aplicarse, deban ser aplicados frente a cada persona, como ser humano y como organización relacionada con la creación, es decir, la creación es válida si existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello, por ende, por parte de cada persona y en definitiva por parte de cada ser humano existente en relación con cada persona, según cómo los derechos y deberes propiamente apliquen frente a cada ser humano en el caso.
Y así, por un lado, existe la IA válida, creada válidamente, la IA mercantil válida, y por otro lado, se trata de que cada interacción que exista frente al producto de IA mercantil válido sea válida, sea por su parte válida, y así existe el todo de la IA, así existe la IA mercantil comercial válida. Entonces, para lograrse ello, y por ende, para que exista la IA de una forma válida, en el caso, a la medida del caso, según el caso, y propiamente para que exista el caso válido relacionado de alguna forma con IA mercantil, debe existir claridad en general del derecho, es decir, de qué significa, de qué es el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, y claridad puntual sobre cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada persona, a la medida del caso, y todo ello en relación con lo que esté vinculado con la IA mercantil, debe incluirse en la creación de la IA y debe tenerse en cuenta frente a cada interacción, es decir, debe ser algo que se procese mediante el producto de IA en lo que dependa de su forma de existencia según cómo deba jurídicamente existir, es decir, según la calidad y propiamente la forma que deba tener en el caso, y así existe la IA válida. Y entonces esto solo existe cuando se conoce en general el derecho y cuando se conoce en concreto cómo el derecho aplica frente a lo mercantil y en concreto, es decir, particularmente frente a la respectiva IA mercantil. Entonces no se trata de que entrenar signifique incluir exclusivamente la información relacionada con el funcionamiento considerado como técnico de una forma aislada a lo definido mediante el derecho, de una forma aislada a lo jurídico, a los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes, en general y por ende a la medida de la IA mercantil involucrada, sino de que se debe tener en cuenta, es decir, se trata de que se debe tener en cuenta que lo técnico consiste en lo jurídico, en la armonía jurídica, en armonizar la IA con lo jurídico, porque es la forma en la cual la IA existe bien, para el bien, válidamente, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes. Y por eso el entrenamiento se basa en el conocimiento jurídico y, por supuesto, a la medida de la forma en la cual específicamente existe la IA y, en definitiva, el caso, cada caso vinculado con la IA mercantil comercial. Entonces, por supuesto, la aplicación de los derechos y deberes incluye precisamente, por serlo diligente, al serlo diligente, la atención precisamente del deber ser jurídico en relación con el fenómeno, la forma y por ende los temas y subtemas y en general el ambiente que exista, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo es una IA para un sector específico, para un sector mercantil, comercial específico, pues obviamente se debe conocer la manera de aplicar los derechos y deberes a la medida de ese sector y propiamente a la medida de cómo aplique el fenómeno del sector, a la medida del caso y propiamente a la medida de los hechos del caso, de cada uno de los hechos del caso, a la medida de la forma, es decir, a la medida de la naturaleza jurídica de cada uno de los hechos del caso y del todo del hecho del caso, del todo de la forma de la existencia del caso, del todo del caso, del todo de la forma del caso. Y por eso hay que descifrar, calificar, clasificar jurídicamente el caso y por ende la empresa mercantil y por ende la IA mercantil específica que existe en el caso, para saber cómo los derechos y deberes se aplican, proceden y por ende se deben aplicar y para lograr de alguna forma aplicarlos. Y cuando entonces, para que el mensaje quede contundente, claro, sólido, cuando entonces la IA se forma, se entrena con base en ello, es un producto válido, en este caso la IA mercantil. Entonces, por eso, esto solo se logra si se conoce el derecho a nivel profesional y por eso entrenamos equipos de abogados a nivel profesional en los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho frente a lo mercantil en relación con la IA, es decir, en relación con la IA mercantil, para que puedan manejar cualquier asunto a nivel preventivo, es decir, para que se logre cumplir con el derecho en la forma en la existencia de la IA y en general en relación con cada caso vinculado de alguna forma con IA mercantil, comercial o para, a nivel correctivo, cuando se trate de un caso correctivo, es decir, existente con base en el presunto posible incumplimiento del derecho, para definir, para tener claro, fundamentar, aclarar si ha existido diligencia, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, es decir, inocencia, o culpa, alguna forma de culpa, en relación con un caso vinculado con IA mercantil, por ejemplo, si ha existido culpa en relación con el entrenamiento de una IA mercantil, porque, por ejemplo, al tratarse de una empresa mercantil a cargo de la IA, al tratarse de una IA mercantil como tal,
de una IA comercial, se debe tener en cuenta qué es lo previsible y lo no previsible y en general cómo, frente a lo previsible y lo no previsible, la empresa mercantil debe aplicar los derechos y deberes y por ende cada una de las personas relacionadas con la empresa mercantil deben tener claro, debe existir claridad sobre cómo frente a cada una de las personas relacionadas con la empresa mercantil, con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la empresa mercantil en relación con su vida, deben aplicar los derechos y deberes para que así la empresa mercantil exista válidamente. Por eso se trata de que las personas y propiamente los seres humanos vinculados interna y externamente con la forma de la empresa mercantil relacionada con la IA, por ende mercantil, por supuesto mercantil comercial, aplique los derechos y deberes, es decir, se trata de que cada una de las personas interna y externamente relacionadas con la empresa mercantil vinculada con IA, con su IA, conozcan y apliquen la forma en la cual los derechos y deberes apliquen. Y por eso es que la forma en la cual los derechos y deberes aplican, proceden y por ende se deben aplicar. Y por eso es que el equipo de abogados como profesionales del derecho, es decir, los miembros del equipo de abogados como profesionales del derecho y el equipo como tal, como la forma profesional del ejercicio del derecho, como grupo, como equipo de abogados, debe tener dominio, conocimiento, maestría, alto nivel jurídico, alta profundidad jurídica y por ende capacidad de aplicación de la manera cada vez más simple, óptima posible de los derechos y deberes en relación con el entrenamiento de la IA y en general con la formación en relación con la formación, la existencia en general de la IA en relación con la creación y en general formación de la IA y por ende en relación con cada interacción frente a cada IA creada para que así su forma exista válidamente, porque la forma de la IA para que el mensaje sea sólido, para que el mensaje quede claro, la forma de la IA, es decir, la existencia de la IA, es el todo creado por el resultado de la unión de su forma de existencia y de la forma en la cual se interactúa ante esta, porque la IA existe, es decir, su forma existe según a la vez, una vez esté creada, según cómo se interactúe ante esta. Entonces, si el usuario, si el interactor en general ante esta es culpable, no aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo los debe aplicar, según cómo procedan, es decir, si incumplen con el derecho, si actúa de alguna forma en relación con la cual incumpla con el derecho, inaplique lo definido mediante el todo el derecho a la medida de cómo le aplique frente a su ser, según el momento del caso en el cual exista la interacción frente a un producto de IA mercantil, no puede existir la IA válida, no existe la IA mercantil válida, entonces de todos depende que la IA exista válidamente. Y entonces, frente a directamente lo vinculado con el entrenamiento que hace referencia a lo que se le debe ingresar, a la información que se debe ingresar, para que la IA mercantil funcione, opere y propiamente exista válidamente y por ende brinde resultados y por ende el todo el resultado válido, brinde resultados válidos y por ende el todo el resultado válido, es decir, armónico jurídicamente, se debe conocer el derecho en general y en específico frente a lo comercial, mercantil y en específico frente a la forma en la cual vaya existiendo y en definitiva existe la IA mercantil. Por eso es que solo si se conoce el derecho, es decir, los derechos y deberes y si se aplican, solo si se conocen los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, y en general, y por ende la forma en la cual aplican, proceden, se deben aplicar a la medida del caso concreto, y se logran aplicar, se aplican de alguna forma, se aplican, existe la IA válida, y por ende el entrenamiento solo existe válidamente, el entrenamiento de la IA mercantil comercial, empresarial mercantil comercial, solo existe válidamente, solo es válido si se basa en el derecho. Y por ende, si es una forma de concretar el derecho, es decir, los derechos y deberes, de especificar la forma de los derechos y deberes y en definitiva de especificar y atender la forma de los derechos y deberes frente a cómo apliquen y por ende se deban aplicar en relación con el entrenamiento. Y así la IA es válida. Y esto incluye entonces, por ejemplo, que no existan sesgos, ¿cierto? En relación con la forma de existencia de la IA, para que así no se base en prejuicios, es decir, en lo arbitrario, sino en lo discrecional válido, es decir, en alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, es decir, en que la IA como objeto, como producto, la IA mercantil, sea una forma en relación con la cual el ser humano, los seres humanos y propiamente las personas relacionadas con cada parte y el todo de la IA mercantil apliquen, logren aplicar de alguna manera, por ende, los derechos y deberes y por ende, si esto se da, la IA brinda soluciones, es decir, tiene como resultado su existencia, logra como resultado mediante su existencia, se logra como resultado, el ser humano logra como resultado soluciones jurídicas. Es decir, una forma de autorregulación válida, es decir, una forma de armonización del caso
con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con lo que dependa, con lo vinculado, con lo atinente, con lo relacionado, con la forma de la existencia, con la forma de la IA mercantil. ¿Cierto? Entonces así se logran los resultados válidos. Y para que esto quede claro, entonces no es un tema exclusivamente de información, de ingresar información y de que se logre como resultado un contenido válido al tratarse válidamente dicha la información. Es decir, para que esto quede igualmente claro, no se trata de que se ingrese información válida, se procese por su parte válidamente, se trate válidamente, se opere en relación con ella, el producto opere en relación con ello, con la información con ella válidamente y se logre por ende un resultado y propiamente un contenido válido, solo como contenido y propiamente como una información válida. No se trata de que al ingresarse una información válida y procesarse válidamente se logre exclusivamente mediante la IA mercantil una información válida, un resultado con la naturaleza jurídica de información que sea válida, es decir, propiamente un contenido con la naturaleza jurídica de documento, por ejemplo, en este caso en escrito o en audio, ¿cierto? O multimedia que incluya lo escrito y el audio y la imagen, o solo en imagen, etcétera. Es decir, multimedia cuando incluye varios medios, o puede ser solo una forma de medio, como por ejemplo la imagen, o solo el texto, solo el sonido. Entonces, no se trata de que solo se logre un contenido de esa manera, es decir, un documento de texto o de audio o de imagen o multimedia que incluya audio, texto, imagen o de cualquier otra forma, sino que se trata en general del resultado válido, porque puede tratarse de un robot. Entonces, claro, opera con base en la información, pero su resultado final se da en átomos, es decir, en lo material, es decir, en lo analógico, y se da, por ejemplo, un movimiento del robot o una solución mediante el movimiento y propiamente la operación, la existencia del robot, como una excavación o como una construcción o lo que sea, ¿cierto? Entonces, no es algo exclusivamente basado en información y dentro de ello en datos, es decir, partes de información, es decir, elementos, es decir, propiamente mensajes ciertos, por ende objetivos, por ende verificables. Se trata de cualquier resultado. Y por ende, para que ello exista, para que ello exista, la información se debe ingresar y por ende clasificar y por ende ubicar y por ende procesar válidamente. Y por eso, como información es el mensaje cierto, por ende objetivo, por ende verificable, debe basarse en lo jurídico. Si no, no es información, es mera comunicación y por ende que genera confusión y en generar alteración y por ende problemas antijurídicos, es decir, lo que existe con la culpa. Distinto a que para lograr una IA mercantil válida, es decir, el entrenamiento válido de la IA y en general la IA válida, que la IA exista válidamente, se deben detectar y resolver, solucionar los problemas jurídicos, es decir, todos los problemas que se deben resolver, detectar y resolver, detectar y solucionar para lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes, que exista la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello y propiamente en el caso. Entonces, esta es la forma del entrenamiento válido y por ende, según el estado del arte, se logra de una u otra forma. Por ejemplo, existen datos basados en etiquetas, en tags, etiquetas, ¿no? Que permiten que precisamente el producto reconozca patrones, ¿cierto? Al ser etiquetas, ¿cierto? Y permitan que reconozca, dimensione, que mediante propiamente porque no se trata de un ser que piense, sino es un objeto, sino que mediante ello se articulen válidamente y por ende efectivamente las variables y por ende se logra el resultado válido, ¿cierto? Al tener etiquetas que sirven de guía, ¿cierto? Para que se concatene todo válidamente, se armonice todo válidamente, se detecte y en general armonice todo válidamente y propiamente se logre la solución por ende válida. La solución, se logre la solución, una forma de solución, es decir, una forma de cumplimiento del derecho en relación con ello. Es decir, lograr que en el ser exista el deber ser jurídico y por ende se logre la solución, es decir, por ende sea una solución. Esa es la forma de la solución. Es decir, ello significa como tal, ello es, al ser ello, la forma de la solución. Porque es la forma en la cual precisamente existe ello óptimamente, ¿cierto? De la forma válida, es decir, con base en el deber ser, convirtiéndose el ser en el deber ser a la vez, ¿cierto? En el deber ser jurídico, es decir, siendo el ser la forma de aplicar los derechos y deberes según cómo deben aplicarse, es decir, siendo lo bueno, lo válido. Lo que no genera problemas antijurídicos, sino una precisamente solución jurídica, lo válido, lo que soluciona y lo que logra que se obtenga el resultado que debe existir jurídicamente.
Y ello solo existe para que esto quede claro a la vez cuando el caso es válido, porque se trata de que el caso exista válidamente y como consecuencia, si el caso existe válidamente, la IA mercantil comercial es válida. Centrarse en la IA mercantil por la IA mercantil no logra validez jurídica porque no significa la armonía de todo lo relacionado con esta jurídicamente. En cambio, cuando el caso es válido, significa que en el caso, en cada una de las partes y el todo el caso, se han aplicado los derechos y deberes y por ende todo es válido y por ende la IA mercantil es armónica jurídicamente, es válida como consecuencia de ello. Entonces, el entrenamiento válido de IA mercantil se da según el estado del arte y, por ejemplo, entonces existen datos etiquetados y hay también datos no etiquetados y el producto de IA va relacionando, ¿cierto?, con los algoritmos, los elementos y va hallando las soluciones sin que de manera anticipada se den etiquetas. Lo determinante es que con esa forma de etiquetamiento o sin una forma de etiquetamiento o con una forma intermedia donde algunos datos estén etiquetados y otros no, se logre validez jurídica. Eso es lo determinante y por ende que la relación jurídica entre la empresa y las personas que se relacionen con esta frente a su IA mercantil comercial, frente a la IA vinculada con la empresa mercantil comercial, frente a su IA, existan válidamente. Lo determinante es que las relaciones jurídicas entre la empresa y las personas relacionadas con la empresa interna y externamente en relación con su IA sean válidas, es decir, que exista la aplicación de alguna forma de los derechos y deberes por parte de cada una de las personas relacionadas con la IA mercantil, es decir, que exista la aplicación de los derechos y deberes por parte de la empresa mercantil y por ende por parte de sus miembros y por parte de las personas que por ende a nivel externo se relacionen con la empresa mercantil y así existe en relación con su IA mercantil y así existe el caso válido vinculado de alguna forma con IA mercantil y por ende existe la empresa mercantil válida. ¿Cierto? Y a la vez por eso, a nivel correctivo, cuando se tiene claro el fundamento jurídico frente a este fenómeno, se aclara si existe culpa o diligencia y se presenta la prueba de ello, por ende fundamentándola válidamente y por ende siendo algo contundente porque es armónica con la forma en la cual, es decir, porque en general la actuación del equipo de abogados es armónica, perdón, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y se logra lo justo, se aclara lo justo, es decir, lo ajustado a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, y si se cumple con ello, en el caso de que exista una culpa, si se asume la responsabilidad de ello, pues se termina el conflicto, es decir, se dirime la controversia, se supera la disputa y, por su parte, si se aclara, si con base en la claridad de cómo aplican los derechos y deberes y con base en la aplicación de dicha claridad, es decir, aplicando los derechos y deberes según como apliquen en el caso, se aclara que ha existido esa inocencia, no un incumplimiento, no una culpa, sino un cumplimiento, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes por parte del juzgado, de la persona juzgada, es decir, que ha existido diligencia por parte de la persona juzgada, se aplican los derechos y deberes en relación con ello para atender válidamente a la persona y por ende que se aclare que, por ende válidamente, contundentemente, efectivamente, que es inocente y en general que no es responsable ante ello y se apliquen los derechos y deberes en general para manejar la situación válidamente. Esto frente, para que esto quede claro, frente al caso que inicia con el intento de solución de un conflicto que existe por un presunto incumplimiento del derecho frente a una IA mercantil. Entonces, cuando el equipo de trabajo, es decir, el equipo de abogados domina los fundamentos del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, y los aplica, aclara si existe culpa o no, y por eso el caso que perdón, que inicia con el intento de solución de un conflicto y se basa en lo válido, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes, termina con la solución del conflicto porque se aclara lo válido y se cumple con lo válido, se asume lo válido, se atiende lo válido. Y a nivel preventivo lo mismo. Si los equipos de abogados, si el equipo de abogado, si el equipo de abogados involucrado tiene conocimiento profesional, claro, profundo, completo. Tiene capacidad jurídica frente a los fundamentos del derecho, es decir, frente a los derechos y deberes y por ende sabe, por ende con alta efectividad, de manera ágil, contundente, efectiva, válida, diligente, irrefutable, incontrovertible, válida. Detectar y resolver los problemas jurídicos, es decir, cómo se debe autorregular, cómo se debe ir autorregulando jurídicamente y propiamente autorregular el caso vinculado de alguna forma con IA mercantil. Y este conocimiento se aplica por parte de las personas y por ende por parte de los seres humanos existentes, participantes. En el caso, se logra el caso válido y por ende la IA mercantil válida. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento a nivel mundial universal
para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA y para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente, aumenten su capacidad, su profesionalismo jurídico en relación con la IA mercantil. Como se dan cuenta, el derecho es uno, los derechos y deberes son unos, y por ende este conocimiento es universal, los fundamentos jurídicos son universales, y cuando los conocen y aplican, son capaces de manejar con alto rendimiento, con alta efectividad jurídica, de manera relevante, bajo un alto valor jurídico, casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil, comercial. Y por eso saben cómo cumplir de manera contundente, efectiva, clara, óptima, con cada una de las normas, según cómo procedan, a la medida del caso, vinculado e involucrado con IA mercantil. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.